Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Hoy estoy con un gran profesional de la salud. Para mí es un orgullo tener aquí al doctor Omar Socarrás. Bienvenido, doctor. Claudia, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Omar Socarrás, soy médico anestesiólogo, laboro en la ciudad de Medellín en diferentes clínicas y estoy aquí para afrontar los miedos, para decirte a qué no tuviera miedo. Cuando estábamos iniciando este podcast, obviamente antes nosotros hablamos un poquito para perder ese miedo, porque siempre tenemos miedo. O sea, así hagamos esto con regularidad, siempre hay miedo. Entonces, justo Omar me decía, tengo miedo porque nunca he hecho entrevistas. Entonces, pues hoy vamos a hablar de esa parte de todos nosotros que quizás no lo exteriorizamos tanto, pero siempre está en nosotros, que es el miedo. Claro. Pero yo quiero que le contemos a la gente un poquito de quién es Omar Socarrás. Bueno, te cuento, yo soy un hombre de familia, tengo 47 años de edad, tengo más de 20 años de ser médico y más de 12 años de ejercer mi especialidad. Yo soy anestesiólogo y radicado en la ciudad de Medellín hace 8 años exactamente, proveniente de la Ciudad de México. Yo me formé en México, hice mi posgrado y un curso de alta especialidad. Y acá estoy en Colombia porque es un país excelente para laborar. Es un país que te brinda muchas oportunidades para trabajar y para crecer profesionalmente, sobre todo en esta ciudad que es tan maravillosa y la gente es muy cálida para trabajar. ¿En qué momento decidió irse por esta rama de la medicina, a anestesiología? Fíjate tú, Claudia, que cuando yo estaba estudiando, tenemos una anécdota muy particular. Un grupo de amigos, cuando éramos médicos generales, teníamos la idea de crear una clínica. Entonces, pues cada quien tenía fijo la especialidad que quería. Uno de ellos quería ser el ginecólogo, el otro compañero quería ser el ortopedista. Son ramas del área quirúrgica. Y ellos dijeron, bueno, pero falta el anestesiólogo. Y me señalaron a mí. Yo dije, bueno, qué curioso que me señalen a mí como anestesiólogo. Entonces, desde ahí nace la curiosidad, gracias a mis amigos. Empecé a leer, a profundizar un poco más y vi que el desempeño del anestesiólogo dentro del quirófano, dentro del área quirúrgica, es fundamental. Él prácticamente es el héroe anónimo detrás de los bastidores, es quien tiene a su cargo la vida de los pacientes y básicamente es quien tiene la batuta en la cirugía. Él es quien define en qué momento, cuándo sí, cuándo no, bajo qué condiciones se debe hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces sí es muy importante que la función del anestesiólogo es fundamental, al punto de que actualmente no hay cirugía sin un procedimiento anestésico realmente. O sea, yo no conozco ninguna cirugía que se haga sin anestesia. Anestesiólogo. Hablando de eso puntualmente, ¿cuál ha sido ese miedo que has experimentado en un proceso o en un procedimiento quirúrgico? Hay muchos temores, el temor a que los pacientes fallezcan durante un procedimiento anestésico quirúrgico, en aquellas condiciones en las que normalmente no ocurriría ese evento en un paciente. Eso es uno de los mayores temores a los cuales yo me enfrento en el día a día. Es decir, un paciente que entra caminando, deambulando, hablándote, y que en el transcurso de la cirugía ocurra un evento inesperado, porque en cualquier momento a nosotros nos puede ocurrir y la persona fallezca. Entonces, pues eso es uno de los mayores miedos. Afortunadamente nosotros como anestesiólogos tomamos muchas medidas, hacemos muchas evaluaciones, muchos exámenes para determinar el riesgo al cual la persona se somete y estamos informando tanto a la persona, si está en condiciones de recibir la información, como al familiar, bajo qué condiciones se van a hacer los procedimientos quirúrgicos, anestésicos quirúrgicos. Cuando eso pasa, cuando llega ese miedo en ese momento puntual, ¿cómo lo maneja Omar? Mira,
Y lo primero es, tú haces como un algoritmo en tu cabeza de cuáles son las posibles complicaciones a las cuales tú te puedes enfrentar dependiendo del tipo de paciente y del tipo de cirugía al cual vas a someter al paciente. Entonces, lo primero es tener todo eso claro. Eso va de la mano. Yo soy muy creyente. Yo encomiendo todos los días antes de salir de mi casa, pues que ponga en manos de Dios todos los procedimientos que vaya a hacer y que todos los pacientes salgan de la mejor manera. Entonces, pues lo importante es el conocimiento, pero ante todo, Dios está por encima de todo, siempre. O sea, de una u otra forma siempre Dios va a estar enlazado con la ciencia. Siempre, siempre. ¿Hay alguna decisión que Omar Socarrás hoy diga, si yo no hubiese tenido miedo o si ahorita en este momento no tuviese miedo, yo haría tal cosa? Si yo no tuviera miedo, hay muchas cosas. ¿Hay muchas cosas? Muchas cosas que si no tuviera miedo, sí. Sí, una de esas cosas es la falta de la toma de decisiones para ciertas situaciones en la vida. Por ejemplo, el ámbito financiero se presenta mucho eso. En la parte laboral se presenta también. El aspecto sentimental incluso. O sea, tú cuando estás, por ejemplo, estás con una persona del sexo opuesto que te llama la atención, te da miedo, entonces muchas cosas que después tuvieran... Se frena. Se frena, sí, claro. Pero en términos generales, Claudia, la parte de los miedos viene más que todo a ser con la parte de personal, de emprendimientos, con la parte de... Iniciar un proyecto. Sí, por proyectos de vida más que todo, sí, que después con el tiempo te das cuenta que hubiese sido una muy buena decisión si hubieras tomado la determinación. En el momento que tuviste la idea. ¿En qué momento de tu vida te has sentido vulnerable o expuesto cuando has estado de pronto en una reunión familiar o en una conferencia o en una reunión de trabajo? Que usted diga, uy, me siento vulnerable, qué miedo. Pues pasa como todo cuando tú haces una entrevista de trabajo, cuando haces una entrevista académica. Yo me sentí muy vulnerable cuando iba a presentar mi tesis de grado, porque era ante un auditorio muy grande y pues uno muy pocas veces se enfrenta a ese tipo de público. Pero pues ya con el pasar de los minutos me di cuenta pues que yo tenía dominio del tema, pues porque era mi tesis de grado, yo la había hecho solo, entonces pues me calmé, pude exponer mi título de grado sin ningún problema, mi tesis. Pero sí, te confieso que en un principio, pues, ver 100 personas al frente no es más fácil. Pero generalmente, Omar, ¿sufre de pánico escénico o se te facilita hablar en público? No se me facilita mucho, pero te soy sincero, yo sufro un poco de pánico escénico, pero pues cuando debo expresarme, pues lo hago con la mayor naturalidad. Pero sí, realmente sí tengo pánico escénico, te lo confieso. Ok, vamos a ir finalizando. Sin miedo, ¿qué haría Omar Socarrás? Sin miedo, ¿qué haría yo? Sin miedo, ¿qué haría? Muchas cosas. Por ejemplo, montaré mi propia clínica, emprendimientos con mis hijos, con mi esposa, viajaría por el mundo con mi familia. Eso prácticamente haría, sin miedo. ¿Y qué ha hecho que no venzas esos miedos? ¿Qué ha hecho? Porque tú reconoces que hay que son los miedos los que no te han dejado hacer eso. Claro. Pero si tú identificas que hay un miedo, ¿cómo crees que lo podrías afrontar? ¿Cómo crees que lo podrías hacer? No, pues yo pensaría que estudiando las finanzas, estamos hablando de proyectos económicos. Exacto, es porque el miedo es una inseguridad. Sí.
Pero mira que también el miedo uno lo vence cuando tiene una motivación muy fuerte. Sí, Por ejemplo, en el caso tuyo, cuando presentaste la tesis, tenías miedo a un auditorio grande al que nunca te habías enfrentado, pero en una partecita de Omar había seguridad porque conocía el tema sí, claro. y tenía que exponerlo porque si no, no se podía graduar. Entonces hay una motivación. Si tienes esos sueños y esos proyectos, yo creo que te falta como nutrir más esa motivación para poder vencer los miedos y hacerlo realidad. ¿Qué mensaje inspirador le podemos dar a la audiencia que te está viendo en estos momentos? Yo pienso que los miedos deben ir acompañados de una fortaleza y es confiar en Dios. Yo creo que con Dios, estoy seguro que Dios, si uno le habla de forma honesta, de forma tranquila, de forma segura, que nos ayude a vencer nuestros miedos con toda seguridad, Él nos va a ayudar y va a estar siempre al lado de nosotros. Lo segundo, tener la fortaleza mental, tener la tranquilidad cuando nos enfrentamos a los miedos es lo más importante, la fortaleza mental y la tranquilidad emocional, espiritual, y la oración yo creo que hace parte De esa fortaleza. de esas estructuras y de esas fortalezas para poder vencer. Así es. Yo personalmente tengo unas experiencias que después les contaré, pero es cierto, cuando uno igual, hay muchas actividades que se pueden hacer para controlar esos miedos, pero una que yo personalmente practico es la oración y es fuerte y es muy efectiva. Sí, Si la parte espiritual lo ayuda a uno a superar esos miedos, porque yo creo que los miedos siempre van a estar y consigue uno la respuesta muchas veces. a través de la oración. Así es. Omar, mil gracias por estar en este podcast, en este espacio. Espero que te haya gustado, Claro que sí. que hayas perdido el miedo a las entrevistas. Por supuesto, ya es un paso más. ¿Ves? Un miedo menos. Un miedo eliminado de tu De mi lista. lista. Sí, porque hay miedo a los nuevos proyectos, hay miedo a viajar por el mundo. No, tenemos que viajar por el mundo. A mí me da miedo volar en avión. Okay. ¿Ves? Entonces, a mí me ofrecen un viaje por Europa y yo puedo estar pensando en decir que no. Tengo que derribar ese miedo. Caramba. Un placer. Claudia, Muchas gracias. gracias por la invitación.